¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Y sí, empezamos este mes hablando de temas interesantes vinculados a la realidad económica y financiera, que es el eje central de nuestro programa precisamente. Y tenemos que conocer qué pasó en Guatemala durante este año en materia económica. ¿Qué dicen esos indicadores a nivel de crecimiento interno, los macroeconómicos, la competitividad, la posibilidad de apertura que tiene Guatemala para atraer inversiones extranjeras? En definitiva, hay una gran cantidad de temas que se desprenden de la realidad económica del país y hoy los vamos a analizar en Desafíos. Bienvenidos. A un mes de finalizar el año 2014, la economía en Guatemala ha tenido logros y fracasos. Las proyecciones del Banco de Guatemala estimaron un crecimiento económico del PIB de 3.3% a 3.9%. El gobierno espera datos más positivos, aunque la última encuesta de la actividad económica que realiza esta entidad a un panel de expertos consideró que será de 3.4%. Las autoridades ven indicadores positivos a corto plazo de la actividad económica, el volumen del comercio exterior y las remesas familiares. Pero uno de los principales problemas ha sido el impacto por la política fiscal, con un presupuesto desfinanciado y con serios problemas en diversos ministerios, incrementando el conflicto a finales de año. Por el lado positivo, las exportaciones han empezado a recuperarse y Guatemala tuvo una mejora en competitividad según indicadores como el Doing Business. En el primer semestre del 2014, la inversión extranjera directa en el país creció 3% según informa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Estos y otros temas del balance económico del 2014 aborda hoy Ricardo García Santander en Desafíos con el punto de vista de las autoridades, empresarios y analistas. Y así vamos a arrancar una serie de programas de análisis de todo lo ocurrido en Guatemala durante el año 2014. Indudablemente el tema económico es el eje central de nuestro programa Desafíos y por eso queremos conocer qué pasó durante estos 12 meses en nuestro país, qué puede pasar en el próximo año, cuáles son las proyecciones, con qué estadísticas, con qué datos va a cerrar la economía guatemalteca este año. Por eso nos da mucho gusto recibir a quien nos acompaña, el responsable justamente de los destinos económicos del país, el ministro de Economía, Sergio de la Torre, que está esta noche con nosotros. Señor ministro, buenas noches, gracias por acompañarnos. Ricardo, buenas noches. Bienvenido. Año positivo, balance positivo para Guatemala en materia económica, estables, ¿qué nos puede decir? Bueno, podemos decir que es un año positivo. Vamos a cerrar con un crecimiento muy cercano, incluso podríamos superar el 4%, porcentaje que hace pues, una buena cantidad de años que no lo alcanzábamos como país. Y dadas las circunstancias, digamos, del entorno económico mundial, son muy buenas noticias. Y vamos a crecer por encima del crecimiento del promedio mundial y por encima del crecimiento latinoamericano. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. Por supuesto, Guatemala necesita crecer a niveles muchísimo más altos para que este crecimiento económico pues, se convierta también en un desarrollo social que tanto necesita el país. Pero creo que vamos en el camino correcto, hay cosas interesantes, resultados importantes que hemos tenido este año y sobre todo tenemos una agenda con una visión de largo plazo que debería encaminar a Guatemala a mantener, a alcanzar ese 6% casi mítico que nos pusimos como sociedad cuando firmamos los acuerdos de paz y que diría yo que es casi indispensable para que nuestros indicadores sociales empiecen a mostrar pues, mejores cifras. Si hablamos de logros y de temas en los que todavía se debe seguir trabajando, acompañado obviamente por leyes o por todos aquellos elementos que correspondan para poder avanzar en materia de números, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que este año se han generado casi 140,000 nuevos empleos, es una cifra interesante, cifra que tenemos a octubre de este año. Por supuesto, en una sociedad donde casi 5 millones de guatemaltecos siguen en la informalidad, necesitamos hacer muchas otras cosas. Tenemos una agenda legislativa importante en términos de empleo, que vale la pena mencionar, que está en manos del Congreso de la República y que pues urgiríamos a los señores diputados y al Congreso de la República que le pongan atención al tema económico y al tema del empleo, que es un tema que no debería tener ningún color político, sino que es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Y ahí hay pues 12 leyes de empleo que sin la menor duda apuntalaría a que esta tendencia positiva que hoy tenemos pudiera llegar a los niveles que necesitamos. Bueno, mejoramos en los indicadores de competitividad. ¿Cómo incide esto en la posibilidad de atraer más inversiones extranjeras?
Bueno, incide positivamente porque los inversionistas extranjeros y los nacionales también, pues lo primero que voltean a ver es cómo están los índices, cómo está la tendencia de los países. En ese sentido, en pues apenas 2 años y medio hemos mejorado 24 puestos. Cuando uno habla de puestos, habla de países. Hemos superado 24 países en el clima de negocios. Y por supuesto nos hace falta muchísimo por hacer. Estamos todavía en el puesto 73 del mundo, hay un largo camino que recorrer. Pero cuando entramos al gobierno estábamos en el puesto 98, casi en el 100 del mundo, de 183 países. Por lo tanto, vamos también en el camino correcto, y así los inversionistas no solo lo empiezan a percibir, sino que empiezan a tomar decisiones importantes de inversión. El primer año, de 2011 al 2012, creció 20% la inversión extranjera directa, y después los 2 años subsiguientes hemos crecido en 8% en cada uno de los años. Así esperamos cerrar el 2014 con un crecimiento del 8%, alcanzando casi 1.400 millones de dólares de inversión extranjera. En eso se traduce, digamos, que empecemos a tener y que tengamos cifras de mejor calificación de los organismos internacionales. Ministro, por último, en relación a las relaciones comerciales de Guatemala, esta gran apertura de los últimos 10 años con distintos países, además de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, ¿cómo estamos? ¿Estables? ¿Mejoraron este año? ¿Se abrieron más posibilidades también para el sector de la pequeña y mediana empresa guatemalteca a la hora de hablar de exportaciones? No, tal vez comento una cosa en el tema del índice del hacer negocios del Banco Mundial que mencionaba antes, solo para terminar ese tema. Lo que mide el Banco Mundial es la mejora en el clima de negocios para la micro, pequeña y mediana empresa. A veces interpretamos que el clima de negocios para las grandes empresas, y es precisamente lo que facilita que las pequeñas empresas se creen y que puedan sobrevivir. Después en ese tema, pues el primer mes de gobierno lanzamos la nueva política de comercio exterior, que tenía 2 grandes pilares. Uno era la diversificación de la oferta exportable del país, que hemos trabajado con las micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, pero también la diversificación de mercados, que pues tú bien lo mencionabas. Por supuesto que nuestro gran acuerdo ha sido el acuerdo con Estados Unidos, que se firmó en el 2006. Sin embargo, pues el año pasado firmamos el acuerdo con la Unión Europea, que es pues otro de los grandes bloques del mundo, y este año hemos cerrado 2 acuerdos importantes. Uno con Trinidad y Tobago, que aunque es un país pequeño, pero que es la puerta de entrada para el Caribe. Exacto. Y hemos cerrado también el Tratado de Libre Comercio con los países de EFTA. Los países de EFTA son 4 de los países que no están dentro de la Comunidad Europea, pero que son países europeos. Por lo tanto, con eso cerramos el bloque de países europeos. Lo acabamos de firmar, de hecho se firmó esta semana en Ginebra, se firmó ya el acuerdo, y estamos en negociación de tres nuevos acuerdos, 2 que son de ampliación, uno con Colombia y uno con Ecuador, y otro que hemos presentado ya una propuesta de cierre y estamos en espera de la respuesta, que es con Canadá. Y con Canadá cerraríamos ya, digamos, nuestros tratados de libre comercio con todo lo que es NAFTA, que es el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En una palabra, porque ya tenemos que irnos a la pausa, gran reto, gran desafío en materia económica para Guatemala en el 2015. Enorme, diría yo, enorme el reto económico en Guatemala, es y ha sido enorme, y yo creo que el gran reto es la agenda legislativa, que es una agenda, como te decía, que regirá en muchos aspectos la forma de hacer negocios y de crear nuevas empresas en Guatemala, y sobre todo de generación de empleo. Creo que ese es el gran reto para el año que viene, para el Ejecutivo, para el Legislativo y para la sociedad guatemalteca en general. Señor ministro, muchas gracias y feliz año. Muchas gracias por acompañarnos. El ministro de Economía con nosotros, Sergio de la Torre. Y luego de la pausa vamos a hablar de las exportaciones, un tema fundamental para el crecimiento económico del país. ¿Qué pasó durante estos 12 meses? ¿Cuál es la posibilidad, la proyección, el espacio que se puede abrir para la empresa guatemalteca el próximo año? En un ratito platicamos con la gente de Gexport, que nos viene a contar.